Todos, las profesores, amigos, estudiantes. A un viejo compañero que ese día que no hemos hablado aquí, a Humberto, compañero Humberto, que se quedó en la universidad, siempre ha estado aquí al frente, trabajando en lo que sea, pero aquí en la universidad. Y me alegró mucho cuando me saludó, que vacilé un momentico con quién estaba hablando. Entonces, como me place mucho, Humberto, volverte a saludar aquí en estas actividades. Porque aquí en este salón, precisamente con Humberto, hablamos muchas cosas precisamente de educación. Para nosotros, los colombianos, hombres y mujeres, no es problema únicamente ser académico, haber estado en la universidad, ser profesor. Es como tener interés en el saber. Humberto sabe, otros compañeros, yo estuve mi tercer año de primaria alternado en una vereda de Pasca, pero mi mamá me ayudó mucho, siendo analfabeta, a leerle las novelas y de ahí el cariño a la lectura. De manera que en esto, primero que todo, hay que estudiar, hay que leer. Y felicitaciones a los estudiantes y profesores que siguen en este trabajo. Porque de aquí a mañana, o pasado mañana, el mundo, el futuro, es del saber. Por eso, cuando hablamos nosotros entonces aquí de la región, de este diplomado tan importante que me han invitado a los compañeros, es precisamente, si miramos un poco la historia, aunque el compañero le explicó bastante, cómo la ley 200 del 36 que sacó López Pumarejo, no fue porque se le ocurrió a un progresista liberal que quería como la industrialización algo del país. No, sino que eso es también el producto de una serie de luchas en diferentes sitios del país, de lucha de los campesinos, pasando por las injusticias que se atravesaban, como superando esto que se hacía, pero entonces había una resistencia, y esa resistencia precisamente es el producto de la ley 200 de López Pumarejo. Es así entonces que se continúa la lucha, y siendo nuestro amigo, entre comillas, Carlos Lleras Restrepo, secretario de Gobierno o de Hacienda, no me acuerdo en este momento, que vino a Granada a visitar a los colonos porque eran insoportables, entonces para negociar una parte de la hacienda, y se la compró el Estado para distribuírsela a los campesinos. Pero desde luego que las injusticias no calmaban. Lo que hoy es el peaje en una época era la albanilla, era que cualquier campesino que pasara con un perro, con una res, con un caballo, tenía que pagar lo que hoy es el peaje, que es la albanilla. Y eso se hacía precisamente en cabeza de su administrador, el señor Silva, que es de ese nombre es que viene el pueblo de Silvania. Como de ahí que las injusticias que habían eran tan terribles como, por ejemplo, aquí en el Cucharal. El latifundista le ponía una sanción al obrero, al trabajador. Y esa sanción entonces la escribía y cerraba el sobre y se la mandaba al alcalde. Y en la nota le decía cuál era el castigo que tenía que tener, el pagnótico o los azotes, lo que fuera, pero venía del latifundista, o sea que el alcalde era un mamarracho de los latifundistas aquí en Fusagasugá. Fuera de eso, aunque está por investigarse para algunos, aquí existía en unas veredas de estas zonas el derecho a pernada. Cómo el patrón hacía uso, a la buena o a la mala, el uso sexual de las mujeres casadas o el que fuera. Cómo precisamente esta hacienda aquí, bajando, que es Viena, la parte alta cafetera, la parte baja de panela, cómo habían esas dos modalidades de la panela precisamente, que se consumía bastante en la región,
como también el trato que se le daba a los campesinos, como por ejemplo que había en el Espinalito, que eran los grandes cultivos de panela, y se venía a vender precisamente aquí. Como entonces esa hacienda del Chocho era una hacienda en realidad que hacía lo que se le daba la gana, era un gobierno. No se le olvide que esa hacienda tenía su moneda propia, su propio peso, su propia moneda, que dentro de la región de la hacienda circulaba, era la moneda de los caballeros, que los caballeros muy ligados precisamente a los López Pumarejo, muy ligados, y después ahí nos dimos cuenta que lo que llamaba la niña Ceci, que caballeros de esa misma, era tataranieta o bisnieta de esos caballeros, entonces era precisamente la señora de uno de los López. ¿Cómo entonces esa situación fue calando, pero además la gente iba resistiendo así clandestinamente? Y es así, por ejemplo, en Córdoba. En Córdoba se hizo había en Montería un señor Adamo, un italiano anarquista que lo habían expulsado de Italia por anarquista, pero se puso en contacto con alguna gente, y luego entonces llegó con una mujer, se entrevistó, que fue la que dirigió lo que se llamaba en ese entonces el Baluarte, y se lo pusieron ellos el Baluarte Rojo, que es por ahí en 1918-19, a raíz del triunfo de la revolución bolchevique en Rusia. Cómo ese ejemplo del Baluarte Rojo se extiende y se sigue luchando. En 1918-1919, el grupo, que había como una asociación de artesanos, entre eso estaba este señor Vicente Alamo, que me repito que era italiano, era un anarquista, entonces como ayudó precisamente a fundar por entonces el Partido Revolucionario Socialista. Hicieron por primera vez en toda esta región el 1 de mayo, ahí en Montería. Precisamente esta situación, y luego entonces va llegando y la gente se va aglutinando, va reclamando sus derechos. Entonces está bien que eso ya después de los 20, ya vísperas, todos los problemas que existen con la compañía americana, la United Fruit Company, las injusticias que hacían con los campesinos, que a la vez eran los corteros, que a la vez eran los obreros, pero que tenían su parcela en el Magdalena. Cómo esa situación que se presentaba allí, cómo había una cosa muy seria, era de que la gente resistía. Al fin y al cabo, la masacre de 1928 en Ciénaga fue producto de la lucha, pero también de la arbitrariedad, no solamente de la compañía americana, la United Fruit Company, sino también del gobierno y del gobernador que estaba en ese entonces en el Magdalena. Como esta parte de las haciendas en general, miramos lo que ocurría con el eje cafetero, pues era un solo departamento, después lo repartieron entre la burguesía para repartirse en la burocracia. Entonces, cómo se llegaron precisamente a la mayor explotación en esas épocas. Aquí hay gente de que depende de allá o conoció bien, ahora ya ha quedado en secundaria la parte del café en lo que es el eje cafetero. Pero de todas maneras, lo importante que quiero destacar es que de todas maneras el gran productor, el gran cafetero, cómo explotaban al pequeño, y ese pequeño poco a poco clandestinamente se iba reuniendo, poco a poco clandestinamente, sin darse cuentas. Así pasaba aquí también, así pasó en la hacienda del Chocho. Eso se hacía, las reuniones se hacían muy clandestinas, y hasta hace poco nos contaban algunos compañeros sobrevivientes de la región, que como les tocaba, no se podía reunir más de 3 personas, sino hasta 3 personas, y luego entonces ellos le pasaban la información a la otra persona que habían convenido que se reuniera con don fulano de tal para llegar a la misma organización y la misma orientación que había que dar, porque había que levantar la lucha contra los latifundistas, contra los que, verdad,
hacían toda esta cosa mala contra nosotros, contra los trabajadores. Y los señores Carlos y Manuel José y Ángel María Caballero, que eran precisamente los dueños de la hacienda, no vivían aquí en Silvania, ellos vivían en Bogotá. Tenían alguna gente que venía aquí a visitarlos y a orientarlos qué es lo que hay que hacer, y tenía su administrador, el tal señor Silva. Y luego tenían lo que, si algunos, ojalá que se investigue bien, eso del cepo, cómo era. Ahí enseguida del negocio de esos de Silvania, la entrada de Silvania, hay una entradita pasando la quebrada, y que un pueblito que se llama San José. Hasta hace unos 30, 40 años que yo estuve por allí, ahí estaba el famoso cepo, que era que estiraban a la gente de pies y de brazos y en el cuello, y lo dejaban ahí, y entonces el patrón les dictaba la sentencia, cuántos días, cuántas horas tenía que estar ahí al sol y al agua, y sin comer, sin lo que hubiera, pero era una sanción que hacían los educados, los que daban ejemplo al país, los señores caballeros. Esa es una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta. Ahora en las zonas cafeteras, ¿cómo se hacía la cosa más inhumana? Por ejemplo, saliéndonos un poco del eje cafetero, por arriba de Chaparral, nos cuentan los viejos dirigentes después, que fueron del movimiento armado, como Lister, Isauro Llosa y otros, cómo pasaban de la situación tan difícil que era. Por ejemplo, nos contaba Llosa una época que lo conocí por allá en el Meta, al compañero, y nos contaba cómo hacían para, primero que todo, recoger el café. Tenía que ser muy bien escogidos en una pepa verde, pero además el patrono le rompía eso porque la pesa estaba mal hecha, tenía que ser una pesa especial. Y resulta que los trabajadores, muy formalmente con la guardia, que de entonces se llamaba el Tolima, estamos hablando del Tolima, porque en una época estaban las guardias, la policía era departamentales, estaba la guardia de Cundinamarca, luego la del Tolima, y entonces fueron allá y señores muy educadamente le explicaron al señor que cómo esa pesa que les hacía coger el café pesaba hasta 30 y más libras la roba. Y entonces el oficial de la policía que iba allí se dio cuenta, le rompió él mismo los instrumentos que tenía, y con eso se ganó la pelea para mejorar por lo menos el estándar de vida de los cogedores de café de ese entonces. Esa era una muestra que estoy señalando del sur del Tolima, de la Chaparral para arriba, y luego entonces otro tanto pasaba precisamente en el eje cafetero. Es así que entonces estos problemas de los señores caballeros era un problema tan grande que ahí pasaba, por ejemplo, le llegaba otra hacienda, no solamente la del Chocho, sino la hacienda del Retiro, que era aquí de Fusa para arriba, que había una hacienda, una casa grande, y eso daba hasta la parte alta, al páramo de Pasca para arriba, y entonces ahí estaban los mismos, los López, estaba toda esta parte que subía hasta la parte alta. Entonces empieza una cosa que es la más, dijéramos, más criminal contra los campesinos de entonces. Era porque los dueños de la gran hacienda del Sumapaz, Sumapaz es de esta parte, pero el Sumapaz, para todos los que conocemos, sabemos que es el páramo más grande del mundo, es la parte alta de Sumapaz. Entonces, ¿cómo hacía de tal manera de la esquilmación que hacía con los campesinos? Era que, por ejemplo, llevaban los perros de cacería, los perros finos de cacería de entonces, y tenía que algunos de los arrendatarios llevarlos en sábanas, desde lo que es hoy cerca de La Picota en Bogotá, de la esquina de San Carlos, que llegaba el camino, y lo cargaban ahí y duraba tantos días caminando hasta un sitio llamado La Unión, que era más templado que no la parte alta, y luego los dejaban descansar para sacarlos para soltar, coger los venados, que había en esa época, hace 50, 60 años, era muy productivo, mucho venado. ¿Cómo entonces esa situación de estas haciendas era una parte apenas de las haciendas en su conjunto?
Y por eso, en esa parte también, nuestra propia resistencia tenemos que destacarla. Porque un sindicato muy famoso que todavía existe, que es de los latifundistas, que es la Sociedad de Agricultores de Colombia, esa está fundada desde 1912. Es precisamente para responderle a la inquietud de esta gente, de los campesinos. Es precisamente que desde allí está entonces los Williamson, los Aya, los que fueron aquí nuestro alcalde famoso, que estuvimos varias veces con él, por cierto, para convencer, era muy cordial, muy famoso, pero claro, era la matriz que venía de Icononso con su jurro de mulas, que la carretera esta del tren era hasta San Miguel, y entonces el traslado de recursos de un lado para el otro, y era precisamente Los Pavón también, Los Pavón, otro latifundista que no puede quedar aparte de nosotros, sino empieza de Puente Natural de Icononso, toda la parte de Guatimbol, son los latifundistas Los Pavón, y quedaban hasta la parte alta ya casi con Mundo Nuevo, precisamente cerca a Cabrera, pero dentro del departamento del Tolima. ¿Cómo entonces esta parte de la pelea que dijéramos, de la lucha agraria, es precisamente porque no se olvide que Gaitán era un pobre de barrio de Las Cruces, no era un rico, sino salió un dirigente muy famoso y estudió Derecho, y todos sabemos lo que hacía en la época de las bananeras, los discursos tan incendiarios y que reunía a todo el mundo. Cómo desde esa época del unirismo, entonces se plantea pues seguir para adelante, seguir la lucha, y es así que de la Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria UNIR, entonces se sale y resulta un militar que era de la caballería, que era un señor Manizalita, Erasmo Valencia. Surgió un hombre con experiencia social, con espíritu social, y se reúnen, se conocen y empiezan a trabajar los dos. Y Erasmo Valencia por toda esta cordillera estuvo, igual que Gaitán estuvo aquí precisamente en la plaza de Fusagasugá, y dice la historia que, por ejemplo, de boca en boca, que le dieron piedra a Gaitán, la derecha como el Chulo Ferro y otra gente que hay por ahí todavía tiene esos, entonces se levantaron porque es que era el comunismo, no sé qué otras cosas que le decía de Jorge Eliezer Gaitán. Pero bueno, no importa, lo importante de esta cosa es de que como Jorge Eliezer Gaitán y Erasmo Valencia se levantan y cómo ayudan a los campesinos, cómo tienen la misión, claro, porque en esa época el gran porcentaje de la población colombiana era del campo, y además las organizaciones fuertes que habían, además de lo poco que había sobre el río Magdalena y algunas partes pequeñas de sindicatos de obreros y artesanos, entonces lo más importante era el movimiento campesino de entonces. De ahí que toda esta parte de los Caloyera Restrepo y todas estas haciendas del Retiro, que esa hacienda del Retiro tenía más de 10.000 hectáreas de estos señores cubillos. Entonces, como hay otra hacienda ahí cerquita de Pasca, que es de unos señores Benavides, yo todavía estaba, yo ya la conocí a estos señores, y había una cosa más grande, más alta, ya en la vereda de Juan Viejo, que entonces se hablaba de un poeta que dicen que se murió de lepra, que fue muy famoso, porque entonces cuando le dio esa enfermedad que había, eso ya no existe ahora, entonces el hombre planteó pues que la ciudad, la Agua de Dios, ahora sí me acordé bien, la ciudad de Agua de Dios es la ciudad del dolor, y le hizo unos poemas muy famosos sobre esa enfermedad de la ciudad del dolor. Adolfo León Gómez, Adolfo León Gómez fue ese poeta famoso que en realidad estuvo allí. Ahora está bien, ahora los villaveses de aquí, los Pavón, cómo esta gente tenían el nombre de que eran muy pacíficos, que no golpeaban a los trabajadores, que eran muy buena gente, pero en el fondo
les golpeaban el hombro a las personas, pero en el fondo les hacían la misma explotación, porque de todas maneras en el capital está el rico y el pobre, ahí no hay tutía de una tercera vía, es el rico y el pobre, y entonces en eso del rico y el pobre pues miramos dónde nos encontramos, y ahí que los villaveses eran precisamente de ese lado. Ahora había otra hacienda de San Bernardo para arriba, que era eso era de un señor, la vereda del Pilar, eso de un señor Genaro Torres, que andaba toda esa región hasta bajar hasta el Pilar, hasta la cerca a Paquiló, ya haciendo eso de Cabrera, era de Pandi entonces, porque Cabrera, eso era el municipio de Pandi. ¿Cómo entonces? Esa es una lucha tan seria que hicieron. Sin embargo, tenemos ahí un folleto de Darío Fajardo, que muchos de ustedes lo conocen, el profesor Darío Fajardo, de un estudio de casos, de lato, de un señor de Macedonio Roballo, el que dirigía, el campesino que dirigió, se levantó contra la explotación, porque allí se cultiva papa, o se sigue cultivando papa desde luego. Entonces era un porcentaje muy pequeño para el agricultor y el otro entonces se le daba por intermedio del capataz, se la llevaba para vendérsela a Bogotá. Ahí plantea con mucha claridad Darío en ese documento estudio de caso. Ahora bien, la hacienda de Sumapaz, que repito es la parte más grande porque eso da una parte hasta el Meta. No se nos olvide que si bien es cierto que una parte de esa del Meta, por vecindario, por el comercio, tiene que venirse para Cabrera y ahora después con la carretera se van para Bogotá a comerciar, no se olvide que hay una parte, pasa la cordillera, sigue bajando el páramo, entonces ya las aguas van hacia el río Duda, hacia la olla del Duda, que toda esa parte ya es del Meta, entonces la parte esa donde bajan las aguas también ya es del departamento del Meta. Sin embargo, para nosotros, para los habitantes, sigue siendo esa región de Sumapaz. Y repito, porque no se van a ir hasta el centro del llano a comerciar, que es además son varios días y semanas caminando, sino se vienen primero para Bogotá con la alberja, con el frijol, que se cultivaba mucho allá y se da mucho, entonces se venía. Por eso entonces los señores Pardo Roche, que eran los dueños, tenían sus administradores, y los señores Pardo Roche vivían en París y tenían sus administradores en Bogotá. Esa era como una de las maneras de hacerse y para darnos nosotros cuenta cómo era el latifundista de eso. Quiere decir que de todas maneras con la resistencia del campesino, con la resistencia de las generaciones en general, cómo se ha habido esa resistencia para el cambio, para la transformación. Que de todas maneras ha habido una transformación muy importante en educación, en el saber, en las vías de comunicación, en diferentes formas ha habido un cambio bastante importante en todo el ser de la vida. Había una hacienda que también eran unas mujeres, no solamente esta mujer que señalo en Córdoba, Juana Julia Guzmán, sino también salió a una vereda arriba de Cabrera, de Pueblo Viejo, una señora también que se llamaba Efrosina Molina. Yo alcancé a conocer su familia cuando empecé a bajar por los lados de Cabrera, después de la resistencia de Rojas Pinilla que nos tocó por esos lados, entonces bajar ahí y ahí encontramos todavía la familia de esta señora. Esa señora tiene un heroísmo sin par y como estandarte de la mujer. Porque, por ejemplo, si bien es cierto que hasta el 57, si mal no recuerdo, se acordó por un plebiscito, no sé qué cosa del gobierno, darle garantías y voto y no sé qué cosa de representación a la mujer. Aquí en esta región ya la mujer hacía lo que le correspondía, se hacía valer, y el hombre la respetaba y le ayudaba mucho para eso, y eran las mujeres. Había una señora llamada Efrosina Molina de Pueblo Viejo, y ella en una romería que se hacía en esas épocas, a Chiquinquirá, a pagar la promesa para que Dios no sé qué. Bueno, ¿cómo entonces en ese viaje compró unas enaguas llamadas Samacá y las tenía guardadas? Entonces alguien le comentó a esta señora
que esas tierras de Pueblo Viejo y más allá, ya dentro del páramo, en Púnchica, el plan de Sumapaz, esas tierras no eran de los Pardo Roche, sino que eso era del Estado, porque habían hablado con un tinterillo que había en Pandi y que ese tinterillo les había dicho que esas tierras eran del Estado, no de los Pardo Roche. Y es así que entonces esa mujer vendió sus enaguas y luego nombró a 2 o 3 personas más, entonces a su esposo, para ir donde el tinterillo de Pandi y que les confirmara si esas tierras de quién eran. Y luego se pagaba la obligación, 3 días más o menos para el patrón, para el latifundista, y 3 días para su parcela. Y de ahí en adelante empezaron a discutir. Y luego entonces una vereda más arriba, allá en el páramo, llamada en Púnchica, un señor, Leopoldo Rojas, entonces el latifundista les daba látigo, les daba fuete a todos porque tenían que hacer esto y lo otro. Y entonces el hombre llegó cansado, mamado por allá de un viaje, y le fue a pegar, a darle el látigo, y entonces se lo rapó, dijo, a Camino no. Y en cambio de recibir los fuetazos, se los dio al mayordomo. Y de ahí se expansió, se regó a un señor, Alberto Clavijo, a unos señores Riveros, y se reunieron y se fueron entonces para Bogotá a hablarle a Erasmo Valencia lo que estaba pasando. Y de ahí que no volvieron a pagar la obligación, sino tiene que ser para ellos. Desde luego que en todas partes pasa, que es lo que se llama el sapo, el lambón, que siempre hay quien informe. Allí al que era sapo lo llamaban el chupazuero, o los fieles era la palabra porque estaban fieles al patrón, y a los otros lo llamaban el chupazuero, les decían los campesinos que de verdad estaban con la organización y que no querían estar dentro de esa esclavitud. De ahí que ellos se empezaron a trabajar y a unirse, y precisamente después de esas revelaciones de las Rojas, de Leopoldo Rojas y toda esta gente, entonces se pone la gente a hacer su periódico, a luchar por eso, y además hablan con Erasmo Valencia más y le prometen ayuda, y se funda el periódico, un periódico que lo leía toda la provincia, todos los que sabían, y el que no sabía leer se lo leía a voz alta a su familia. El periódico Claridad, si no se me ha podrido, por ahí debo tener algunos ejemplares todavía, del periódico Claridad, que esa era la Biblia para todo el mundo, y entonces lo leía, y ahí sacaba el compañero Erasmo Valencia la orientación, y entonces la gente lo leía porque era la orientación que daba el compañero Valencia para todos los colonos. De ahí que entonces, a pesar de todo eso, empieza por los lados de Doda, arriba de Venecia, los lados del Doa, dije el Duda, no, del Doa, sí. Esa vereda y ese puente Doa. Entonces, ¿cómo? De ahí la cosa más injusta y más dura, precisamente contra los campesinos. Y es cuando llega la violencia del 50, ya con la chulavita, etcétera, etcétera, y entonces matan a todos, a su mayoría liberales los que podían, y lo echaban a una volqueta, y en el puente de Doa, o en el puente natural de Iconoso, levantaban el plantón de la volqueta y echaban todos los liberales allí para que se ahogaran. Con una anécdota me decían un compañero, Ismael, de ahí de Guatimbol, que una vez, hasta ahí terminó, porque la volqueta se fue con el platonado de gente para el abismo en el puente natural, y entonces se fue con todo volqueta, con todos los pasajeros, con todos los otros sapos que iban ahí. Y entonces decían que eso era como una maldición de Dios, precisamente por eso era lo que decía la gente común y corriente. Ahora bien, nosotros lo que miramos en esta situación de ahora es cómo estas veredas de las ánimas, de Pasca para arriba, cómo sacaron también, eso de los latifundistas, lo que se llamó la ley heroica,
para los investigadores, la ley heroica, que era precisamente para castigar a los campesinos, a los arrendatarios, a los colonos. Entonces, de ahí que esa ley heroica, que muy fácil la aprobaron el gobierno porque era de los latifundistas. Y luego entonces tomaban unas medidas como desterrar a la gente de su pueblo. Por ejemplo, a mi papá lo desterraron y si no lo desterraban, entonces lo ponían a hacer carreteras con otros colonos, lo mismo porque estaban luchando por la tierra. Y a un tío lo sacaron, le dieron vuelta y volvió por arriba de San Bernardo y regresó allá clandestinamente para trabajar. ¿Cómo entonces esa era una de las situaciones que había muy serio dentro de esa sociedad que teníamos, dentro de esa manera de ver lo que estaba pasando? Y cómo con otras mujeres, con Juana Julia Guzmán, estaba una serie de personas, de mujeres aquí de la provincia, que se destacaron mucho y que cómo peleaban tan seriamente. En una época a los hombres siempre los perseguían y les pegaban, en una época también que a la mujer se le respetaba un poco, pero se pusieron de acuerdo una Inés Romero, una Ubaldina Villalobos y una señora Efigenia Muñoz, mi mamá precisamente, y entonces hicieron hervir unas ollas, y entonces como siempre les daban de comer a los compañeros, a los colonos. Entonces llegó la guardia con desmarque, pensaron que era la comida que le daban a los otros campesinos, y esa agua hirviendo, y empiezan las vías con las ollas pequeñas a botarles por la cara, los sacaron corriendo a los policías y se ganó el pleito. ¿Cómo así en general se ha ganado pleitos? Con la lucha organizada. Me acuerdo ya en mi época también como en el Cesar, perdóneme, en Sucre. En Sucre había una cosa, un monte al pie de la capital de Sucre, unos rastrojos y nadie decía quién era, y decían unos, en cambio unos compañeros, unos comunistas decían, eso no tiene dueño, el dueño es un señor que vive no sé dónde, eso está fuera de Colombia. Bueno, entonces nos pusimos de acuerdo y cada rato se llamaban 5, 15 compañeros y a todos los echaban a la cárcel, porque llegaba la policía y los echaba para la cárcel. Luego entonces llegó una juez y cómo hacer, nos pusimos de acuerdo con unas mujeres, unas compañeras. Lleven ahora, como cogen presos a los compañeros, no lleven los señores, que vayan las mujeres con los niños. Y claro, llevaron a las mujeres con los niños, también llegó la guardia y los apresó, y los llevó al juzgado, y era una mujer, y había todo el tapiz, todo lo que tiene del juzgado bien elegante, y los niños enfermos del estómago, con diarrea, le volvieron, más o menos, imaginan ustedes las alfombras, y se ganó el pleito. Eso indica que después decía la gente que habíamos ganado ese pleito con una cagada de los niños. Bueno, quiero terminar diciendo que aquí en esta región hubieron dirigentes muy importantes. Aquí un señor del Pilar que estuvo viviendo aquí, ya murió, Benito Herrera y otros compañeros, unos señores Romero, y de Paquiló, por ejemplo, un José Macana, que lo recordamos mucho porque pues fueron los que dieron la pelea fuertemente, y que pasó lo que pasaba a lo que fuera, pero ahí estaban. Ahora entonces también con estas organizaciones de Erasmo Valencia, con el UNIR, con el Partido Agrario Nacional, el PAN, que era Erasmo Valencia, entonces seguimos organizándonos y vamos a seguir peleando, es de otras formas. Si bien es cierto que nos tocó levantarnos antes de la violencia de Rojas Pinilla y luego después con la de Rojas Pinilla, no es menos cierto que después de esa época que hablaba el compañero de la llamada entrega y Cabrera, que no fue totalmente así como se dice en el público, sino allí se entregaron en los tiestos más viejos y la otra se guardó porque se decía porque no sabemos el futuro, y se guardaron los fusiles, las cosas más importantes. Entonces, después de que eso pasó, esas entregas, entonces empezó, ¿y qué hacemos ahora?
estamos ya, y entonces se organizaron dos tipos de organizaciones diferentes. Uno que conoció la gente bien, que se llamó la autodefensa de masas. La autodefensa de masas era escoger especialmente a los muchachos, a los jóvenes, adiestrarlos política y militarmente, para explicarle que esa tregua que estaban dando era muy indecisa, que había que seguir para adelante. Y la otra cosa fue fundar sindicatos. Aquí precisamente se hizo un sindicato aquí en la zona del Batán. Ahí para arriba hicimos el sindicato de Fusagasugá, luego el de Cabrera, luego el de San Bernardo, luego el de Pasca, y así en todos estos pueblos hicimos sindicatos precisamente para crear otra manera de organización. Y la autodefensa de masas era eso, era como hacer un comité para defenderse también de la chulavita, del que fuera, de los violentos, y ahí que salió una cosa que estaba hablando el compañero aquí, de las repúblicas independientes. Esa precisamente porque su mayoría de las llamadas repúblicas independientes, como el Tequendame, como Sumapaz, como Río Chiquito, como Marquetalia, habían organizaciones de masas que eran los muchachos, las mujeres fuertes, se organizaban precisamente para defender la paz y la tranquilidad. Había ese lema: ¿para qué nos organizamos? Para defender la paz y la tranquilidad. Y entonces se sacaban unos reglamentos. ¿Qué era lo que había que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer cada uno? Por eso de ahí que nosotros ahora pues luchamos porque haya sindicatos, porque ahí últimamente se sacó precisamente con un profesor que es muy conocido de buena parte de nosotros, con Darío Fajardo, sacamos lo que se llama las zonas de reserva campesina. Las zonas de reserva campesina es un núcleo más o menos pequeño de 1 o 2 o 3 municipios, pero que plantean cosas muy precisas. Primero, la defensa de la tierra, la defensa del agua, la defensa de los bosques, como la defensa del medio ambiente, como entonces se hacían y se siguen haciendo el comité de mujeres, comité femenino, el comité de los jóvenes y también los niños, organizarlos. ¿Para qué? Porque para nosotros estamos claros que para que haya un cambio de opinión, un cambio de estructuras de la sociedad colombiana, se necesita es una organización. Se necesita es que haya como un motor que jale a los demás que están o apenas de amigos o de oportunismo llegan, pero que entonces estas organizaciones se transforman precisamente en un motor de guía, en un motor de sustentación del campo colombiano y de la propia defensa, y de ahí que esta figura también vaya a otras partes. Por ejemplo, nosotros empezamos a fundar 3 zonas, y después con otras 4, que fue el Calamar, en el Guaviare, luego en Vicinia, que es pasando el Neiva para toda esa región, y luego la de Cabrera, y después hicimos una zona que está importante, que es el Putumayo, que lo llaman la perla amazónica. Eso en general es como una muestra de cómo sí se puede organizar y cómo se organiza y se educa a la sociedad, y nos educamos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias.